Ay, chicos, cinéfilos, ya empezó la película El Escuadrón Suicida. Wow, esto es lo que más me encanta, la intro de DC Comics, así como me gusta la de Marvel también, obviamente. Bueno, chicos, ya pronto, reseña en Movies and Actors, sinopsis y filmografías. Hola, adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy. Bienvenidos a Movies and Actors SF. Bueno, debo confesar que mi mayor motivación para ver El Escuadrón Suicida fue definitivamente Margot Robbie y obviamente James Gunn. Por eso quiero que me cuentes por qué fuiste a ver esta cinta y qué fue lo que más te motivó a decir: esta película la espero con muchísima ansiedad. Déjame saber aquí abajo en los comentarios, ya que para mí es muy importante tu valiosa opinión. Así que sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. Ruédala, James Gunn. Ay, mis chicos. Empecemos por decir lo siguiente. ¡Qué peliculón! ¿Cómo me gustó esta película? Y la verdad, después de ver el primer Escuadrón Suicida por allá en el año 2016, no pensé que quisieran hacer otra movie de estas, pero con la idea de hacer control al suprimir a la anterior. No, God, please, no. Y hacer como si nada hubiera pasado con esta cinta, el señor James Gunn nos trae esta joyita de una gran magnitud y alimento para nuestros ojitos. Bueno, empecemos porque el señor Gunn entendió la esencia del cómic y su oscuridad. Lo digo porque fui con mi mamá y cuando salimos de la sala de cine le pregunté qué le había parecido la peli y me contestó que muy buena, pero que muy sangrienta. Y fue cuando entendí que en El Escuadrón Suicida el director lo que menos quería, de hecho ni siquiera se le pasó por la mente, fue pensar: esta película tiene que ser mejor que la anterior, solo por inflar más el ego que tienen muchos directores, sino que leyó el cómic, lo interiorizó, lo entendió y lo plasmó en esta maravillosa cinta que nos dejó impactadas. O por lo menos a mí me fascinó. Es bellísimo. Una película llena de emotividad, sangre, excelentísimas escenas de acción y un CGI limpio que nos centró en El Escuadrón Suicida. Chicos, aquí voy a entrar con muchos spoilers, así como decía en el título del video. Sus personajes, interpretados por fabulosos actores, nos llenaron el corazón de risas, de llanto, de tristeza, pero sobre todo ansiedad por saber qué pasaría en la siguiente escena y en la siguiente y en la siguiente. Ahora muchos pensamos en el equipo conformado por los villanos de DC, pero con ese plot twist donde nos voltean a todos los villanos y terminan siendo otros, la verdad a mí me dejó muy loca. Y es que esa es la manera irónica que tiene Gunn de contar historias y por eso Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2 tuvo tanto éxito. Este reinicio del Escuadrón Suicida fue un toque fresco para los fans de DC y para los que amamos a los superhéroes de cualquier casa de cómics. Creo que Warner se quiere reivindicar con nosotros los fans y empezar a traer historias de calidad donde se entienda la esencia de los personajes y su génesis, para lograr conectar con cada uno de ellos y así seguir viendo estas historias que nos encantan. James Gunn dijo lo siguiente: quería hacer mi propia versión del Escuadrón Suicida, lo mejor que pudiera. En ese sentido tiene muchas diferencias respecto a la primera película, pero nada fue intencional. No fue como, oh, tengo que ser diferente. No fue así. Fue más tomar el espíritu de los cómics originales buscando su esencia. Este director sabe equilibrar el tono de la movie de manera perfecta. Él entiende el equilibrio entre el humor, la violencia, el corazón y el alma. Lo trata de manera maravillosa y deja a la audiencia disfrutando de este espectáculo inmenso, pero también conecta con la situación de estos inadaptados y creo que por eso disfrutamos tanto esta película. El guión y la dirección de Gunn son majestuosas, las actuaciones son perfectas y logramos entender el humor irreverente y ácido de sus personajes. El estilo visual logró tocar la esencia de un grupo de desadaptados antihéroes que tienen un pasado oscuro y frustrante. Por eso El Escuadrón Suicida es una película divertida, fluida y violenta, pero en los momentos que se necesita. Y por eso esta cinta no solo logra superar a la anterior entrega, sino que construye una película con identidad propia. También consigue retener la atención gracias a su cuidada combinación de música y narrativa por el compositor John Murphy, quien ha sido el encargado de crear la banda sonora, logrando un buen resultado con unos temas que van muy bien con las imágenes y se apoya con firmeza en la solidez de sus personajes, entre los cuales resalta de forma singular Margot Robbie, en la que se destacó en su mejor interpretación de Harley Quinn. De hecho, la podemos ver en las excelentes escenas de acción planeadas con maravillosos movimientos de cámara en donde vemos
vemos el esplendor de Harley y su esencia intrépida y despiadada al momento de darle grandes palizas a los malos. Esta interpretación solo se logra con la dirección de un gran talento como el de James Gunn, quien introduce a un número importante de personajes enfocándose en aquellos cuyo vínculo con el espectador es esencial para retener interés y lograr fluidez en la narrativa. También sabe combinar la violencia extrema y el lenguaje adulto con disfraces y diseños de personajes que no pasan a la ridiculez. Por eso esta película es un espectáculo muy divertido y sin filtro que supera por mucho a la película con la que conocimos a Harley Quinn. Gunn logra en el guión mostrar las brutales formas en las que va sacando del juego a cada uno de los nuevos personajes que presenta, mostrando el horror corporal que tienen su forma única de hacer películas con gran énfasis gráfico, y la otra gran habilidad de Gunn como escritor y director es lo fácil que le resulta adentrarse en la mente de sus personajes y trasladar sus perspectivas a la pantalla. Por ejemplo, una secuencia de acción con la demente Harley Quinn añade elementos fantásticos porque la vemos desde el interior de su mente. Esto ayuda a mostrarnos en lugar de decirnos quién es ella. Lo mismo sucede con un increíble efecto cómico y también perturbador en varias escenas en las que vemos desde la perspectiva de Polka Dot Man, quien tiene severos problemas psicológicos relacionados con su mamá, momentos horribles que hacen sentir a este villano unos deseos horribles en su interior. Ustedes entienden de qué les hablo. Indudablemente el trabajo de los actores es importante, desde la actitud que le imprime Idris Elba a Bloodsport hasta la ingenua voz que le pone Sylvester Stallone a King Shark. Todo el elenco se apodera de sus personajes y varios de ellos se vuelven entrañables. Otra muy grata sorpresa es John Cena como Peacemaker, quien tendrá su propia serie en HBO+. Uno de los miembros del equipo que, a pesar de su uso cómico, guarda uno de los secretos más inesperados en el Escuadrón Suicida. Vaya plot twist. Pero definitivamente la inclusión de Starro, la estrella gigante, es magnífica, ya que es un personaje interesante que Gunn se dio la libertad de explorar y sacarle el jugo necesario para la construcción de toda la trama de la cinta. Y el tema político que incluyen también es interesante y conecta toda la trama con el reclutamiento forzado, casi chantajeado, de los antihéroes para combatir a los enemigos de esta entrega del Escuadrón Suicida. Pero chicos, definitivamente mis personajes favoritos fueron King Shark y la Rata Sebastián, con los cuales empaticé inmediatamente, ya que son una de las partes cómicas de la cinta y las más tiernas. Por lo que cuando salían en pantalla, todos en la sala decíamos ¡oh! Sentí que la película quería dejar su mensaje tierno y cursi al decirnos que cada ser vivo en la Tierra tiene un propósito, por lo que debemos dejar que se cumpla. Y ese final me encantó. Sebastián fue la dualidad entre lo que odiamos o repudiamos y la ternura que le podemos sentir a un ser vivo de otra especie. Chicos, ¿y a ustedes qué les pareció el Escuadrón Suicida? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les fascinó? ¿Por qué? Me pueden contar aquí abajo en los comentarios que yo los leo. A mí personalmente fue una de las películas que más me han gustado este año, después del Snyder Cut y también Cruella. Chicos, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más videos todas las semanas, dar like y compartir. Muchísimas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos. Un abrazo gigante. Chao, chao. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Que los maté a todos? Perdón, son las voces en mi cabeza. Ay, es mentira. Algo se le tiene que quedar a uno de Harley Quinn. Me encanta. De hecho, cuando mi mamá la vio, dijo, ¡ay! Ella es, ¿cómo es que se llama? Ella es, yo, a ver, ¿cómo se llama, mami? A ver, ¿cómo se llama? ¡Ay! Ella es Queen, esta, la de las moñitas, ella es Queen. Le encantó cuando la vio entrando al avión diciendo, ¡ay, perdón por haber llegado tarde, pero es que tenía que ir a hacer del 2! Mi mamá no sabía qué película iba a ver, pero cuando vio a Harley Quinn dijo, no, ya esta película me va a gustar. Así que chicos, a mi mamá le encantó, y para que a mi mamá le guste una película ella se queda dormida con toda. Ella, vamos a ver una película y está... Yo, mamá, ¿qué? No, yo la estoy viendo para adentro, sí, la estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Claro, la muchacha, sí, claro, y mamá, ni siquiera la estás viendo y no sabes qué fue lo que pasó. Con esta película se despertó, los ojos los tenía como bombillos, así, y veía a Sebastián y decía, ¡ay, qué asco! Yo, mamá, pero es tierna la ratica. Ay, no me gustan las ratas. Yo, a mí sí, ahora sí quiero a las ratas. Pero chicos, definitivamente mis personajes favoritos fueron que, Ave María, pero ¿cuántos aviones? ¡No joda! Che, ¿cuántos están viajando? No joda. Han pasado como 4 aviones.
No tienen otra ruta, no se van para otro lado, no sé, tienen que irse por allá.